Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de historia vamos a hablar de los viajes de Cristóbal Colón. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan conocer el significado histórico de la llegada de Colón al continente americano y el famoso encuentro de dos mundos, de dos continentes con culturas y civilizaciones totalmente diferentes como son América y Europa. Al final de esta clase también van a poder explicar los acontecimientos o sucesos históricos más importantes de los cuatro viajes de Colón al continente americano. Bueno, primero vamos a recordar que según algunas fuentes históricas, Cristóbal Colón nace en la ciudad de Génova, actual país de Italia, ¿sí? Pero esto no está comprobado, no hay una certeza sobre esto hasta la actualidad. Lo que sí es cierto es que Cristóbal Colón, desde muy joven, fue aficionado a la navegación, ¿sí? E incluso, ¿ya? Él presentó su proyecto en una primera oportunidad, lo presentó en Portugal, en una primera oportunidad lo presentó también en España, pero fue rechazado, luego lo presentó en Inglaterra y finalmente lo presenta por segunda y última vez en España, ¿sí? En el año 1492. Bueno, España ya se había liberado de los musulmanes en este año, a inicios de 1492, y por lo tanto España, los reyes de España, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, van a aceptar, van a autorizar el viaje de Cristóbal Colón para llegar a las Indias Orientales cruzando el Océano Atlántico, lo que hasta esos tiempos se llamaba el Mar de las Tinieblas. ¿Ok? Bueno, recuerda que el proyecto de Cristóbal Colón era pues de la redondez de la Tierra y de que viajando de Europa a oeste iban a llegar nuevamente a las Indias Orientales, ¿sí? Ese era el pensamiento, ese era el proyecto colombino, ¿no? El proyecto de Cristóbal Colón. Y bueno, este viaje fue autorizado a través de un documento llamado la Capitulación de Santa Fe en abril del año 1492, ¿sí? Con este documento llamado la Capitulación de Santa Fe, Cristóbal Colón estaba autorizado a navegar y llegar a las Indias Orientales navegando por Occidente, por el oeste de España. ¿Ok? Muy bien, es así como Cristóbal Colón inicia sus viajes, ¿verdad? ¿Sí? Recuerda que él va a realizar cuatro viajes acá al continente americano. Vamos a estudiar cada uno de ellos. Primer viaje de Cristóbal Colón. Bueno, parten desde el puerto de Palos el 3 de agosto del año 1492. Aproximadamente eran 150 tripulantes los que acompañaron a Cristóbal Colón en su primer viaje, ¿sí? En las famosas tres carabelas, ¿no? La Niña, la Pinta y la Santa María. Esta última era capitaneada pues por Cristóbal Colón, ¿ok? Muy bien. Como podemos ver en este mapa, partieron desde acá, desde Puerto de Palos, recorrieron una parte del continente, perdón, del Océano Atlántico, llegaron a las Islas Canarias, luego siguieron su rumbo, ¿sí? Estaban ya cruzando el Océano Atlántico y ya había pasado un mes. Y bueno, Cristóbal Colón les había dicho a los tripulantes que lo acompañaban de que el viaje no podía durar más de 30 días. Era un aproximado de 20 a 30 días de viaje, ¿ok? Pero ya había pasado un mes y todavía no llegaban a las Indias Orientales. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Los tripulantes de estas embarcaciones van a amenazar de muerte a Cristóbal Colón, ¿sí? Pasaron así 2 meses y no encontraban nada. Entonces, para suerte de Colón, uno de los tripulantes, ¿sí? Llamado Rodrigo Bermejo de Triana, el 12 de octubre del año 1492, el marino Rodrigo Bermejo de Triana logra ver pues continente, no logra ver tierra, ¿sí? Y bueno, es tradicionalmente conocido como el grito, ¿no? De tierra, 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 la algarabía, la alegría que habrán sentido estos hombres
de haber llegado pues a las supuestas islas o Indias orientales, ¿ok? Pero en realidad habían llegado a un nuevo continente, ¿no? Habían llegado, como podemos ver en esta imagen, habían llegado pues al continente americano. Se trataba de las Islas Guaraní, que hoy en día son las Islas Bahamas, ¿no? Las Islas Bahamas son un archipiélago, un conjunto de islas que actualmente es un país, ¿sí? En el mar del Caribe, como podemos ver acá, muy cerca al sur de Estados Unidos, ¿sí? Las Islas Bahamas. Pero bueno, en esos tiempos todavía no tenían ese nombre de Bahamas, ¿no? Se llamaban Islas Guananí. Cuando llegó Colón, Colón bautizó a estas islas con el nombre de San Salvador, ¿sí? ¿Por qué Colón bautizó a estas islas con este nombre? ¿Sí? Debido a que el hallazgo de estas islas estaban salvándole la vida a Colón, porque como recordamos, ¿sí? En medio del trayecto ya, Cristóbal Colón había sido amenazado de muerte por los tripulantes de estas carabelas, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Eh, Ahora van a recorrer, como vemos en este mapa, van a recorrer la actual isla de Cuba. ¿Sí? Acá está Cuba, un país, la isla de Cuba va a ser recorrida por los europeos, pero ellos, Colón va a llamar a la isla de Cuba con el nombre de la isla La Juana. ¿Sí? ¿Por qué va a llamar a Cuba con el nombre de la isla La Juana? En honor a la hija primogénita de los reyes de España, ¿sí? Se llamaba Juana. eh, Siguieron su rumbo, llegaron a la isla de Haití, actual país de Haití, pero en esos tiempos Colón la va a bautizar a esta isla con el nombre de La Española, ¿sí? En esta isla, la carabela de la Santa María, la más grande, ¿no? ¿Sí? Justamente en las costas de esta isla, la Santa María queda encallada, es decir, no podía salir, ¿sí? Ya quedó inservible prácticamente. Entonces, sus tripulantes se vieron obligados a construir con la madera de de esta embarcación, ¿sí? Con los restos de esta embarcación de la Santa María, a construir el Fortín Navidad, o también llamado el Fortín Natividad. ¿En qué consiste esto? El fortín es un cuartel, una especie de cuartel militar. Acá podemos ver en esta imagen, en este dibujo, ¿no? El cuartel o el fortín Navidad que fue construido por los tripulantes que acompañaron a Colón de la Santa María con los restos de esta embarcación, ya que se había atascado, ¿no? Ahí en esta isla. Entonces, Colón, con la alegría y la esperanza de haber llegado a las supuestas Indias Orientales, regresa, pues, regresa a España el 16 de enero del año 1493, ¿sí? Como podemos ver acá en este mapa, ¿sí? Parte de la isla La Española, pasan aproximadamente unos 2 meses cruzando el Océano Atlántico y llegan nuevamente a España, ¿sí? Donde Colón, como podemos ver en esta imagen, va a ser recibido con honores por parte de los reyes de España. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver ahí a Cristóbal Colón presentándole a los reyes de España, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, algunas pruebas de que había llegado pues a las Indias Orientales en su viaje navegando por el oeste. Acá podemos ver pues que le lleva algunas piezas de oro y plata, ¿sí? Tejidos, cerámica también, e incluso lleva indígenas, ¿no? Lleva indígenas hasta España como prueba para que los reyes de España le crean. Y acá en esta imagen también podemos observar pues a los españoles asombrados por lo que estaban viendo, ¿no? ¿Sí? Entonces la algarabía, la esperanza de haber llegado a las Indias era pues muy alta en España, ¿sí? Por eso que en este segundo viaje ya no lo acompañan solamente 150 personas, sino que esta cifra se multiplica por 10. Fueron aproximadamente 1.500 hombres y ya no van a ser 3 barcos, sino 20 barcos los que van a acompañar a Cristóbal Colón en su segundo viaje. Esta vez van a partir del puerto de Cádiz en septiembre del año 1493, ¿sí? Acá podemos ver el mapa del segundo viaje,
parten desde el puerto de Cádiz, ¿sí? Llegan a Islas Canarias, cruzan el Océano Atlántico y esta vez llegan pues a estas islas del Mar del Caribe, las Islas Antillas, ¿sí? Llegan a las Islas Antillas, ¿ok? Y luego pasan pues a la isla La Española, al actual país de Haití, para recoger a los hombres de la Santa María que se habían quedado en esta isla La Española, ¿no? Ya que la embarcación de la Santa María había quedado encallada y con sus restos construyeron el Fortín Navidad, ¿no? Cuando Cristóbal Colón llega a la isla La Española para recoger a los hombres de la Santa María, se da con la sorpresa de que el Fortín Navidad estaba totalmente destruido. Es más, estaba incendiado, había sido quemado, ¿no? ¿Ok? Se trataba entonces, ¿sí? De la primera rebelión indígena en el continente americano, la rebelión del cacique Caonabo. Los indígenas de esta isla, la Española, ¿sí? Se habían rebelado contra los abusos de explotación que cometieron, pues, los europeos de la Santa María contra estos indígenas. Entonces, dirigidos por Caonabo, por el cacique Caonabo, estos indígenas destruyeron y quemaron el fortín y también mataron a todos los tripulantes europeos que habían en él. ¿Ok? Muy bien. Luego de tremenda sorpresa para Cristóbal Colón, entonces en la misma isla, en la Española, Cristóbal Colón funda ahí la primera ciudad europea, la primera ciudad española en el continente americano, llamada La Isabela, ¿sí? Colón llama a esta isla La Isabela en honor pues a la reina de España, Isabel de Castilla, ¿sí? Eh, Recorren esta vez la isla Jamaica, esta isla que podemos ver acá en el mar del Caribe, la isla Jamaica, ¿sí? Luego nuevamente a la Española. Y en este segundo viaje es importante porque se instaura el sistema de repartimientos, ¿sí? ¿En qué consiste el sistema de repartimientos? Los europeos se reparten tierras, de ahí viene el nombre de repartimiento, se reparten las primeras tierras acá en el continente americano. En esas tierras que habían recursos naturales, ¿sí? Y habían indígenas, a los cuales los españoles, ¿sí? Los explotaban. Los europeos van a comenzar a explotar a estos indígenas en estos repartimientos. En eso consiste el sistema de repartimientos. Bueno, ya habían pasado algunos años y en el año 1498 Cristóbal Colón comienza a experimentar los primeros problemas, ya que no encontraba ese contacto económico con ese comercio, ¿no? De las Indias Orientales. En otras palabras, Cristóbal Colón no encontró a los hombres para negociar y comerciar con Europa. ¿Sí? Lo que buscaba acá en América, en las supuestas Indias Orientales, era comerciantes, negociantes del Asia Oriental, ¿sí? Para comerciar con Europa. Pero no encontraba nada de eso. Por eso que Cristóbal Colón experimenta los primeros problemas, ¿no? Y tenía que defenderse de algunas acusaciones en su contra por parte de otros tripulantes, quienes lo acusaban de mal gobierno y de cometer abusos contra los indígenas. Entonces regresa, pues como podemos ver en este mapa, regresa, cruza nuevamente el Océano Atlántico y llega a España para solucionar sus problemas judiciales. Empezando así el tercer viaje de Cristóbal